Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión resolveremos un problema utilizando la simulación de Monte Carlo. El problema indica lo siguiente. Un sitio arqueológico recibe visitantes diariamente. Se desea realizar la simulación de los ingresos de una semana y obtener el promedio de ingresos semanales con 1000 réplicas. Se sabe que el turista que visita el sitio genera un ingreso con una distribución uniforme con un mínimo de 5 y un máximo de $15. La probabilidad de visitas al sitio arqueológico es la siguiente y nos proporcionan la tabla de probabilidades. Vamos a complementar las tablas. Nosotros necesitamos tener la distribución de probabilidades acumulada. Vamos a calcular f de x y vamos a calcular el límite inferior y vamos a calcular el límite superior para generar los números aleatorios que nos ayuden con la simulación. Cambiamos el fondo. Vamos a poner un fondo de color celeste. Agregamos los cuadros. Pongamos las frecuencias acumuladas, en este caso de las probabilidades. Igual, la primera será la misma, 15%. Nosotros queremos que esté expresado como número. Simplemente cambiamos entonces, ponemos número y vamos a cambiar el formato, copiar el formato al resto. Y también vamos a copiar este formato para el resto. Muy bien, ahora sí, la frecuencia acumulada siguiente sería la anterior más la frecuencia actual, expresado en probabilidades 40%, expresado en decimales estaríamos teniendo 0.55. Replicamos y ya tenemos las frecuencias o la distribución de frecuencias acumuladas. Vamos a generar los rangos para generar los números aleatorios. Límite superior va a ser igual al primer límite, al primer valor de la distribución acumulada. Vamos a poner igual el anterior límite superior y acá simplemente copiamos la fórmula. Y ahí tendríamos los límites para que podamos utilizar un valor aleatorio y nos permita obtener la llegada de los turistas. Vamos a crear la simulación para una semana. Antes coloquemos algunos datos importantes. Nos dice que tenemos una distribución uniforme para determinar el ingreso que genera un turista. Entonces acá vamos a poner es una distribución uniforme, ingresos turista, responde a una distribución uniforme con un mínimo y con un máximo. El mínimo es de $5 y el máximo es de 15. Muy bien, coloquemos este cuadro también. Y a continuación ya podríamos trabajar con la simulación. Dice que inicialmente se haga la simulación de una semana. Vamos a colocar día, el día 1, el día 2, hasta el día 7. Sería la semana. 5, 6, 7. Tendríamos el día. Vamos a obtener la llegada de los turistas. Para eso necesitamos un número aleatorio. Igual aleatorio y replicamos para los 7. Ahora obtendremos la llegada de los turistas. Llegada de turistas. Vamos a hacer igual a buscar. El valor que buscamos sería el valor aleatorio, punto y coma,
buscamos en la siguiente matriz, pulsamos F4, punto y coma, y los valores que vamos a devolver van a estar en esta columna. También pulsamos F4, tenemos 0.61, está en este rango, los números que llegan son, o los turistas que llegan son 200. Muy bien, ya tenemos también la llegada de los turistas. Hacemos un F9, efectivamente está variando de acuerdo a el aleatorio que se genera. Vamos ahora a determinar cuál es el ingreso que dejan en arcas estos turistas. Para eso vamos a utilizar otro número aleatorio. Aquí generemos el aleatorio. Aleatorio y replicamos al resto. Ahí tenemos el número aleatorio y ahora tenemos que generar el ingreso promedio. El ingreso promedio. Ampliamos esta celda. Vamos a cambiar colores, colocarlo al centro y además que vaya en negrilla y ajustamos el texto. Muy bien, el ingreso promedio que genera generan los turistas responden a la distribución uniforme. La distribución uniforme con un mínimo de 5 y un máximo de 15. Entonces necesitamos acá generar estos ingresos. Vamos a utilizar la fórmula generadora. Vamos a utilizar la fórmula generadora que nos dice que tenemos que hacer el siguiente cálculo. Calculamos, en este caso de la distribución uniforme, el parámetro A, que sería el mínimo. Ponemos a esta celda, F4, la fijamos, más paréntesis B, que sería el máximo, F4, menos A, el mínimo, F4 también, y multiplicado por el número aleatorio. En este caso no va la fijación, pulsamos Enter. Ese sería el ingreso promedio y aquí tendríamos los ingresos promedios para cada semana, ¿no? Para cada día en este caso. Entonces, a partir de este ingreso podemos determinar los ingresos totales. Significaría simplemente calcular igual el número de turistas que llegan multiplicado por el ingreso promedio. Y tendríamos un ingreso de $1.843 aproximadamente. Muy bien, tenemos ya el resto de los ingresos totales, por ende podemos determinar el promedio de los ingresos semanales. Promedio y calculamos y enter. Este sería nuestro promedio, ¿no? F9, F9 y podemos ver que el promedio va variando entre 1800, 1500, 1800, etcétera. ¿Sí? O sea, a continuación lo que nos dice, hemos obtenido la simulación de los ingresos de una semana. Estos serían los ingresos, hemos sacado el promedio. Ahora nos solicitan que hagamos el promedio de ingresos semanales con 1000 réplicas. Es decir, tenemos que hacer 1000 simulaciones de estas. ¿Cómo trabajamos este problema? En este caso vamos a recurrir a una macro. Vamos a programar una macro para que podamos hacer este proceso. En realidad lo que tendríamos que hacer es más o menos lo siguiente. Tendríamos que agarrar el primer promedio, copiar, pegarlo, digamos, en la columna K y pegar valores. Sería el primer valor. Agarramos el siguiente, copiar y ponemos al siguiente. Y pegar. Y tomamos el siguiente, copiar
pegar valores. Y así sucesivamente hasta llegar a los 1000, a las miles de réplicas, ¿no? Con eso tendríamos las miles de réplicas y sacamos el promedio. Esta parte la vamos a desarrollar utilizando una macro. Vamos a programar una macro entonces en Excel. Y necesitamos tener habilitada la ficha que diga programador o desarrollador. No lo tenemos acá. Lo que vamos a hacer es ir a archivo, ir a opciones, y en opciones vamos a ir a la personalización de la cinta de opciones. En la personalización de cinta de opciones vemos que tenemos la casilla de programador deshabilitada. Vamos a habilitar y pulsamos en aceptar. Ahora tenemos una otra ficha que dice programador, ¿sí? En esta ficha tenemos varias opciones. Tenemos Visual Basic, tenemos macros, grabar macro, etc. Nosotros vamos a crear una macro. Vamos entonces a pulsar macro. Le vamos a poner un nombre a la macro. Le vamos a llamar, por ejemplo, ciclos. Y pulsamos en crear. Inmediatamente pulsamos en crear, se crea se abre en este caso el entorno de programación de Visual Basic para aplicaciones. Acá vamos a crear una variable, un dim y as long. Y as long vamos a hacer un bucle, un for, digamos desde i igual a 1 hasta, en este caso vamos a poner fijo los 1000, el n va a ser 1000. Podríamos utilizar un valor dinámico, sin embargo para este ejercicio vamos a utilizar un valor estático. Next y aquí adentro vamos a ir generando las copias que queremos de las diferentes simulaciones. Vamos a marcar los espacios donde vamos a ir colocando estos valores. Vamos a ir copiando estos valores en una columna. Vamos a utilizar la columna J y la columna K. Estas dos columnas van a ser las que nos van a servir. Vamos a limpiar esas columnas de inicio. Antes de comenzar, entonces hacemos columns, el rango, en este caso J, J, toda la columna queremos que se limpie, clear. Lo mismo para la columna K, columns, clear. Ya está limpio y a continuación vamos a obtener el valor, del promedio. Para eso crearemos una otra variable, dim ingreso, bueno, este es el ingreso promedio, ingreso as doble. Perfecto. Acá vamos a colocar ingreso, va a ser igual y tenemos que obtener el valor de la celda. Vamos a averiguar dónde se encuentra la celda. La celda está en la F24. Vamos a copiar ese valor. Colocamos ingreso igual a range. Señalamos la celda, queremos la celda F24 o es la celda F24. Vamos a colocarlo entre comillas y hacer la verificación correspondiente. Minimizamos esto, F24, perfecto. Volvemos, hemos tomado ese valor, lo hemos puesto en ingreso. Vamos a ahora colocar este valor en la columna K. Entonces, para eso colocamos cells, en la fila
número 1 y coma en la columna J vamos a poner el valor de I. Y a su lado, en la celda, cells, fila I, columna K, vamos a colocar el valor de ingreso. Y con eso prácticamente estaríamos haciendo la copia de las 1000 réplicas, ¿no? Los 1000 promedios los vamos a copiar y luego procedemos a promediar nuevamente y ese sería el valor que necesitamos para dar respuesta al problema. Vamos a cesar esto. Ya está programado, lo tenemos como macro, ahora necesitamos algo que lo habilite. Entonces para ello vamos a colocar un botón, vamos a ir en programador también, insertar, colocamos un botón, acá tenemos un botón y ponemos qué macro queremos ejecutar. Vamos a ejecutar la macro que se llama ciclos, aceptar. Y ya está nuestro botón listo para hacer la ejecución. Botón derecho antes y cambiamos el texto, editar texto y vamos a poner ejecutar réplicas. Muy bien, ya tenemos y a continuación vamos a proceder a hacer las réplicas. Pulsamos en ejecutar réplicas y tenemos algún problema, vamos a depurar. Necesitamos especificar la columna entre comillas. Muy bien, vamos a detener y simplemente cesarlo. Nuevamente, ahora sí, si nosotros hacemos un F9, está haciendo el cálculo correspondiente de los ingresos totales. Ahora vamos a hacer la simulación, o más bien vamos a ejecutar las réplicas, porque en este momento ya tenemos la simulación semanal. Este es el promedio semanal. Ahora vamos a hacer las 1000 réplicas. Ejecutar réplicas, volvemos a pulsar y empieza a generar las réplicas. Esperamos. Excelente, creo que ya están las 1000 réplicas. Entonces, a partir de esto, lo único que tenemos que hacer es sacar el promedio. Antes, en las réplicas, vamos a mover este botón un poco. Ahora sí, vamos a poner por acá. Y el valor de las réplicas las vamos a colocar por acá. Aquí, réplica. Y aquí vamos a ir colocando los diferentes valores que se vayan replicando a tiempo de hacer todo este proceso. Entonces, esta es la celda G14. Vamos a aumentar eso en nuestro programa. Vamos a programador, a macros, modificar. Y acá vamos a poner en esta, o después del ingreso, vamos a poner la selección de la celda range, dijimos la celda, esta celda que G14, la celda G14, G14, a la cual vamos a colocar el valor de I. Eso para que nos pueda indicar cómo se está realizando la réplica. Muy bien. Vamos a cesar el detalle del programador y aquí van a ir mostrándose las diferentes réplicas.
Ejecutamos nuevamente, podemos hacer un borrado manual, así por ejemplo, y a continuación vamos a pulsar nuevamente en ejecutar réplicas. Ahora sí, acá tenemos cómo se está haciendo las réplicas. Vamos por 190, 200 y esperamos a que se completen las 1000 réplicas. Muy bien, se ha terminado la réplica, ya tenemos los números copiados. Entonces con esto podemos nosotros generar ya las conclusiones, ¿no? Aparte de conclusiones, vamos a sacar el promedio general. Un promedio general que consiste en básicamente calcular promedio desde la primera fila hasta la fila 1000. Entonces tenemos un promedio de 1690. Vamos a calcular la desviación estándar. Igual a desviación estándar poblacional. Vamos a poner desde K1 hasta K1000. Cesamos. Vamos a obtener el mínimo. Y acá el máximo. Igual mínimo K1, dos puntos hasta K1000. Cesamos y el máximo desde K1 hasta K1000. Muy bien. Entonces podemos colocar esto con simplemente 2 decimales. Entonces, como conclusión podemos indicar que el promedio de ingresos semanales que se espera en este sitio arqueológico es de 1690, con una desviación estándar de 333, con un mínimo de 684 y un máximo ingreso de 2878, dadas las condiciones de la simulación. Muy bien, entonces con esto hemos completado este problema con simulación de Monte Carlo.